El Ministerio de Agricultura del Perú, el Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación, CESPAC, el proyecto PER 76003, CESPAC, FAO, PNUD, con el auspicio de la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior, CARE Perú, y con el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda, ININVI. Han producido el curso Mejores Construcciones con Quincha. En el Perú, el problema de la vivienda en el campo y en las ciudades es cada vez más grande. La escasez de vivienda en las ciudades se agrava por el continuo aumento de familias que vienen de las zonas rurales a poblar las ciudades que no están planificadas para recibirlas. Esto trae como consecuencia el nacimiento de nuevos asentamientos humanos sin ninguna planificación urbana y con viviendas precarias construidas sin el conocimiento técnico adecuado. Contribuye a agudizar el problema el crecimiento natural de las familias en viviendas inadecuadas. Los hijos crecen, contraen matrimonio y por no tener dónde trasladarse, se instalan en la casa de sus padres, ocasionando hacinamientos con todas sus consecuencias negativas. En las zonas urbanas de las principales ciudades del país, el problema de vivienda es más grave, porque los bajos ingresos de los sectores populares son incompatibles con los altos costos de las viviendas. Hay falta de terrenos adecuados para construir. Los precios de los alquileres de viviendas, que en su gran mayoría constituyen edificaciones tuburizadas, son altos. En cambio, el problema de la vivienda de los pobladores rurales de la costa, sierra y selva es diferente al habitante de la ciudad, porque en el campo existen mejores posibilidades de habilitar terrenos para construir. Además, se cuenta con recursos propios de la zona que tradicionalmente se vienen utilizando de acuerdo a las características de cada lugar. Para el norte, Tumbes, Piura, Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz. Dentro de las limitaciones que tiene el poblador rural tenemos sus bajos ingresos económicos, la falta de conocimientos técnicos para ir mejorando sus edificaciones, así como la lejanía para adquirir materiales convencionales de los mercados urbanos. Según las estadísticas del Censo Nacional de 1981, la población urbana era de 11.029.000 habitantes. Mientras que en el sector rural de la costa, sierra y selva, la población fue de 5.976.000 habitantes. En vivienda, la zona urbana tenía 2.036.712 viviendas habitadas. Y la población rural vivía en 1.220.420 viviendas. De acuerdo a estos datos que el censo arrojó en 1981, teníamos en el Perú 17.005.000 pobladores, que habitaban
en 3.257.124 viviendas, estimándose un déficit nacional de vivienda de 1.200.000, tanto en la costa, sierra y selva del Perú. Según el Censo Nacional de 1981, el 96.8% de la población urbana utiliza el ladrillo, es decir, de cada 100 familias, 96 usan este material, mientras que en la población rural, solo el 3.2%, lo que quiere decir, de cada 100 familias, 3 han construido con ladrillos. En cuanto al uso de la estera, el 90.3% de la población urbana lo utiliza como material temporal para sus construcciones. Con materiales propios de la zona, el 49% de la población urbana ha construido con adobe y tapial, es decir, de cada 100 familias, 49 utilizaron este material, mientras que el 51% de la población rural ha construido con adobe y tapial, es decir, de 100 pobladores, 51 tienen viviendas con este material. La quincha de caña es usada por el 41.3% de la población urbana, es decir, de cada 100 familias, 41 la utilizan en viviendas, mientras que el 58.7% de la población rural usan la quincha para sus viviendas, es decir, de cada 100 familias, 58 construyen con caña. En la actualidad, existen ideas contrarias a la edificación construida con recursos propios de la zona. Se dice que no son resistentes, que no son seguras para vivir, y se les compara con un rango social inferior a las edificaciones con ladrillo. Muchas de estas familias se esfuerzan por levantar sus viviendas con materiales nobles, aunque para construir se demoren 15 años en hacer realidad el ansiado sueño de tener una casa. Los problemas que actualmente tienen las construcciones tradicionales con recursos propios de la zona, principalmente las de quincha, son que presentan paredes desplomadas con una estructura insegura, paredes largas y sin refuerzos que las protejan, muros sin sobrecimientos y corroídos por el salitre, la mala distribución de sus ambientes y la inseguridad de la estructura de sus techos. Todos estos problemas traen como consecuencia una construcción que no otorga ninguna seguridad. Esto no es por la mala calidad de los materiales, sino porque no se maneja una técnica adecuada para su utilización en la construcción. La durabilidad y buen comportamiento de la vivienda no solo está en el tipo de material que se utilice, sino que fundamentalmente en la técnica que se aplique. Hay construcciones de quincha bien hechas, tienen muchos años y se conservan en buen estado. La falta de conocimientos técnicos de construcción en la mayoría de los sectores populares es motivo de preocupación por diferentes instituciones como el ININVI, que se encarga de investigar técnicas que mejoren el comportamiento de las construcciones tradicionales para adecuarlas a las características de cada zona, contribuyendo a su vez a resolver el álgido problema de viviendas en el país. Este curso se justifica porque existe una población rural y urbana de bajos recursos económicos, que todavía construyen utilizando material tradicional como la madera, la caña y el barro para resolver sus problemas de vivienda. Además, en toda la costa, parte de la sierra y selva, existe gran cantidad de caña de diferentes tipos que son utilizadas para las edificaciones de viviendas y locales públicos.
El sistema modular de quincha prefabricada que proponemos en este curso ha sido estudiado y desarrollado por el INIMBY, cumpliendo los requisitos necesarios para su utilización en cualquier tipo de edificaciones. Tiene una estructura sólida que se sostiene sobre una adecuada cimentación. Con muros de paneles prefabricados, enmarcados por columnas y vigas de madera. Techos con viguetas de caña o madera aserrada. Cubiertas con barro y paja. La cobertura final puede ser de calamina, eternit u otro tipo de material de acuerdo a la economía de cada familia. Estas edificaciones son duraderas, económicas, asísmicas y de condiciones adecuadas de habitabilidad. La propuesta del sistema modular con paneles de quincha ha sido diseñado para ser aplicado tanto en la costa, parte de la sierra y en la selva. Para su construcción masiva o para autoconstrucción. Este sistema con quincha prefabricada no solo se utiliza para la edificación de viviendas, también la podemos usar para edificaciones de locales públicos, como postas médicas, correos, escuelas, etc. Los costos de las edificaciones con materiales de la zona varían de acuerdo al lugar donde se construyen, pudiendo reducirse en un 30 a 50%, según la disponibilidad de los materiales, así como el aporte de la mano de obra. La demostración de la construcción modelo que vamos a ver durante el desarrollo del curso se ha realizado en el departamento de Tumbes, que es una zona de mucha tradición en construcciones con quincha. Esto se puede apreciar en antiguas viviendas como locales públicos de 1, 2 y hasta 3 pisos, resistentes al tiempo y a los fenómenos naturales. También se recogen experiencias de la zona de selva donde la caña para quincha es muy utilizada por la población. El curso que proponemos, Mejores Construcciones con Quincha, consta de 18 clases. Lo que estamos observando es la primera clase. En la clase número 2, Diseño de la construcción, trataremos los criterios técnicos que deben manejarse antes de construir. En la clase número 3, Planos, desarrollaremos el conocimiento y lectura de los diferentes planos que se usan en este tipo de edificaciones. En la clase número 4, Preparación de materiales, trataremos los criterios que deben manejarse en la selección de los materiales antes de construir. En la clase número 5, Preparación del terreno, veremos la ubicación adecuada del terreno, la limpieza y nivelación antes de construir. En la clase número 6, Trazado de ejes, conoceremos la forma correcta de ubicar los ejes en la construcción. En la clase número 7, Obras preliminares a la cimentación, desarrollaremos todos los trabajos que se realizan antes de la cimentación. En la clase número 8, Cimentación, trataremos sobre los criterios técnicos que se aplican en la colocación de columnas y los anclajes.
En la clase número 9, losa de piso, se mostrará la forma de preparar el piso. En la clase número 10, sobre cimientos, veremos el tipo de sobrecimiento adecuado, sus medidas y recomendaciones en este tipo de edificaciones. La clase número 11, preparación de paneles, consta de dos partes. En la primera parte trataremos el armado de los diferentes tipos de paneles que conforman el sistema modular de quincha. En la segunda parte se mostrará los procedimientos del trenzado de caña en los paneles. En la clase número 12, montaje de paneles, desarrollaremos la forma de ir colocando los paneles prefabricados en el sobrecimiento. En la clase número 13, la viga solera, conoceremos la importancia, armado y montaje de la viga solera en la edificación. En la clase número 14, el tímpano rectangular, trataremos su importancia, armado y montaje, así como la función que cumple en el techado. En la clase número 15, techado, veremos la forma de colocar las viguetas, la membrana de caña y la torta de barro en el techo a dos aguas. En la clase número 16, revestimientos básicos, conoceremos la forma de utilizar el barro y la paja como un revestimiento base. En la clase número 17, revestimientos finales, veremos la manera más adecuada de dar el revoque final a los muros. Y finalmente, en la clase número 18, otros acabados, trataremos algunos arreglos que se pueden hacer en este tipo de edificaciones. Con este sistema de quincha prefabricada que proponemos a la población rural y urbana, se contribuirá a resolver el grave problema de la vivienda en el Perú. La capacitación con este curso se desarrolla por televisión y clase por clase. También se entregarán unas guías del participante con las especificaciones de cada clase, sus ejercicios y sus prácticas respectivas. Después de cada clase, iremos a nuestras prácticas hasta culminar con la propuesta del sistema modular de quincha prefabricada. Ahora, dialoguemos con el capacitador y el técnico sobre los problemas de la vivienda en la zona y la forma de resolverlos.